Buenas, se presenta el trabajo Tratamiento magnético al medio de cultivo de Saccharomyces cerevisiae por un conjunto de autores del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado perteneciente a la Universidad de Oriente. La levadura Saccharomyces cerevisiae posee un contenido proteico desde un 40 a un 45%, entre otros componentes que le confieren la cualidad de poder emplearse como suplemento alimenticio, lo cual le da valor económico e industrial. En Cuba se contaba con un sistema de plantas de levadura que en estos momentos se desearía recuperar para disminuir los costos de producción y aumentar la ganancia en la producción de materias primas para revitalizar la industria de piensos nacionales. Los campos magnéticos pueden ejercer un efecto estimulador sobre el crecimiento microbiano de forma tal de incrementar las concentraciones celulares. A pesar de que los efectos del campo magnético se conocen desde la antigüedad, es relativamente reciente que se emplea el término bioelectromagnetismo para describir el efecto de los campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos producidos o que afectan a células y organismos vivos. En los microorganismos, el campo magnético puede incrementar la proliferación celular e incrementar las concentraciones hasta en un 30% en distintos microorganismos, con intensidades alrededor de los 20 a 80 militesla es posible estimular el crecimiento celular. Es por esto que el principal objetivo del trabajo es estudiar el efecto del campo magnético en el crecimiento de la levadura Candida utilis. El trabajo experimental se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología de la Sala de Fermentación del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, perteneciente a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Para el tratamiento magnético se diseñó una instalación experimental que permite simular el efecto del campo magnético que podría escalarse a niveles de producción. Esta instalación experimental cuenta con la estructura que se muestra en la diapositiva, en la cual dos imanes de neodimio y hierro boro se separan a distancias conocidas para obtener inducciones magnéticas de 40, 70, 100, 130 y hasta 170 militesla, que fueron las del objeto de estudio en el presente trabajo. Para efectuar el tratamiento magnético a la suspensión se usó una bomba peristáltica con una velocidad de 1,5 metros por segundo que transporta el medio de cultivo con los microorganismos de un Erlenmeyer a otro, mediante una manguera de silicona de diámetro interno de 8 milímetros. Se empleó el acondicionador magnético descrito en la diapositiva anterior. En este trabajo se probaron dos distintos tratamientos. El primer tratamiento se aplicó el campo magnético a inducciones de 40 y de 70 militesla al medio de cultivo inoculado que ya contenía el microorganismo. En el segundo experimento se aplicó el campo magnético solamente al medio de cultivo antes de la inoculación. Los resultados mostrados en la diapositiva demuestran que el campo magnético influye sobre el crecimiento celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae en función de la intensidad del campo magnético. En el caso de 40 militesla se nota un aceleramiento del crecimiento y en el caso de la inducción de 70 militesla lo que sucedió fue una inhibición del crecimiento de microorganismos. En la diapositiva se observa que desde las 8 hasta las 16 horas hay un crecimiento exponencial, lo que demuestra que el microorganismo se adapta rápidamente al medio de cultivo. Igual en la curva en color rojo correspondiente a los 40 militesla se observa una disminución en la fase de adaptación del microorganismo, el cual fue sometido a la acción del campo magnético. Y por lo tanto se observa que alcanza las condiciones de crecimiento celular hasta 8 horas antes que en el experimento sin tratar magnéticamente. En el caso del consumo de sustrato, se muestra que no existen diferencias significativas entre
los 3 tratamientos realizados, o sea, el experimento control que no recibió tratamiento magnético, el de 40 y el de 70 militesla. Cuando se trató solamente el medio de cultivo sin inocular y después se realizó la inoculación de la levadura, se observa para la producción de biomasa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre todos los tratamientos con respecto al control, aunque existe un ligero aumento de la biomasa para los experimentos realizados a 70 militesla con 3 fases y 6 fases por dispositivo magnético. Esto indica que el tratamiento solamente al medio de cultivo no fue suficiente para obtener un resultado de estimulación celular y que el tratamiento, cuando se quiere obtener el incremento de la concentración celular, debe hacerse al medio inoculado. De los resultados expuestos se concluye que con la aplicación de la inducción del campo en una media en la región de trabajo de 40 militesla al cultivo de Saccharomyces cerevisiae, se logra un aumento en la productividad con respecto al control de 34,69% con un tiempo de duplicación de 3,94 horas. La aplicación del campo magnético estático a Saccharomyces cerevisiae, código CEOI 2012, incrementa la formación de biomasa y disminuye el tiempo en 5,6 horas. Y por último, la aplicación del campo magnético para las condiciones estudiadas no permite lograr incrementos significativos en el crecimiento celular de la levadura cuando se le da tratamiento solamente al medio de cultivo. Finalmente, agradecer al Programa Territorial de Alimentos de Santiago de Cuba por el financiamiento del proyecto territorial que le dio soporte al presente trabajo, a la Universidad de Oriente y a los organizadores del Congreso por la oportunidad de presentar los resultados.